Muchas gracias por la invitación. Disculpa de la vez pasada, se nos atraviesan horarios que incorrectos y yo pensaba que era en la noche. Entonces, pues no, ya veo que es en la mañana. Empezamos. Pues vamos a hablar acerca de las reacciones adversas a medicamentos y cómo las vamos a definir como cualquier efecto no deseado provocado por un fármaco cuando se utiliza a dosis normales, ya que dosis excesivas pues caeríamos en el terreno de la toxicidad. Y cualquier sustancia va a estar incluida aquí que pueda ser usada con fines diagnósticos, terapéuticos o preventivos. Ya se le anda acabando la pila a esto. Las manifestaciones cutáneas son la forma más frecuente de observar una reacción adversa a un medicamento, ya que se pueden presentar en más del 50% de los casos. Afortunadamente, generalmente son leves o no representan ningún riesgo a la vida. Y específicamente en la población infantil, que es a donde vamos dirigidos en la plática, pues realmente hay pocos estudios. De por sí en edad adulta hay pocos estudios adecuados sobre la frecuencia de estas y los tipos de las mismas. En la población infantil es menos frecuente todavía. En cuanto a la frecuencia de estos estudios, pues va a variar según la serie y la población que se analice. Esto también por varias limitantes metodológicas, ya que hay falta de programas ya ahorita son un poquito más frecuentes, pero estos programas donde nos dicen que si detectamos como médicos alguna reacción que no esté reportada en la literatura y que esté medio rara, lo tenemos que avisar al laboratorio y ta. Entonces, pues muchas veces eso en la práctica no sucede, ¿no? O sea, a lo mejor no estamos muy seguros, no queremos meternos en líos de metodologías y de que me van a estar llamando y me van a estar interrogando, entonces como que decimos, sí, es una alergia y punto y ya no la reportamos, ¿no? También otra limitante es que muchos de estos estudios son retrospectivos, entonces pues solamente estamos confiando en lo que ya se reportó, creemos que lo que está en la literatura sí fue documentado como una farmacodermia y a lo mejor años después pues ya se vio que era otro tipo de reacción o modificado por infecciones virales que en la población infantil es como un matizante importante de todas estas farmacodermias. En cuanto ya a la frecuencia, pues se ve que la admisión a urgencias en pediatría abarca del 2.1 como pacientes que llegan con un alegato de que sí tienen una reacción por un fármaco. En cuanto a pacientes hospitalizados, pues este porcentaje se eleva, obviamente porque pues muchas veces son pacientes que están en terapia intensiva, que están expuestos a mayor cantidad de fármacos, de intervenciones, y esto además puede llegar a prolongar su estancia, por lo tanto están todavía más expuestos a fármacos y con el riesgo mayor de desarrollar una farmacodermia. En pacientes ambulatorios la frecuencia obviamente es menor, entre el 1.5 a 2.5, normalmente asociados a antibióticos o antiinflamatorios no esteroideos. Y algo también importante es que, pues bueno, cuando recién liberan un medicamento a la industria y para nuestro uso, pues ya lleva, obvio, un estudio de los efectos secundarios y todo eso, pero es durante un tiempo limitado porque, pues siendo honestos, el laboratorio le interesa ya sacar el medicamento, empezar a ver las ganancias y pues lo sigue lo mínimo necesario. Y realmente ya que nos lo dan al uso público y nosotros lo empezamos a usar para lo que es y para lo que no es, entonces ya empezamos a ver la bola de reacciones que sí son las que generalmente se empiezan a ver documentadas años después de la liberación del medicamento y es realmente donde se conoce el espectro de las reacciones adversas a estas medicinas. En cuanto a la importancia, pues evidentemente es que es un problema diagnóstico, porque nos llega un paciente pediátrico con un exantema, y pues no vamos a tener así de primera instancia la certeza de si es por fármacos o si es algo viral o a lo mejor alguna otra causa. Es más difícil en niños por este motivo y como un paréntesis, una anotación que hacían en algunos artículos es que una de las causas que podría favorecer esto, además de reacciones alérgicas, idiosincráticas y todo, es el mal cálculo que se puede hacer sobre la dosificación para los niños, ¿no? Para las dosis de los fármacos y que muchas veces podríamos caer en el terreno de la intoxicación, ¿no? De elevar la dosis y que tengan estos efectos no alérgicos per se, pero sí por intoxicación por sobredosis.
Obviamente otra importancia pues es que pueden llegar a ser efectos secundarios severos, que por fortuna son los menos frecuentes. En la OMS se define un efecto adverso severo como el que obviamente provoca la muerte, el que provoca hospitalización o hospitalización prolongada, incapacidad prolongada o un riesgo a la vida. Dentro de las plétora de efectos secundarios que podemos ver, pues realmente los que nos interesan porque van a tener este efecto en la vida o en la calidad de vida del paciente, pues son el síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome de Dress. Otro punto importante pues son los costos que representa tanto para el sistema de salud como para pues el familiar, ¿no? El paciente. Tener un paciente que empieza a tener exantemas raros y reacciones y todo eso, pues va a tener una estancia más prolongada, a lo mejor también riesgo de complicaciones de infecciones intrahospitalarias y pues va a requerir mayores cuidados, elevando en sí todo esto el costo. Y otro punto importante pues es a veces la dificultad para identificar el fármaco involucrado, porque pues no le estamos dando al paciente hospitalizado nada más paracetamol, se le está dando antipiréticos, antiinflamatorios y antibióticos y mil cosas que pues bueno, sí, todos ellos ya tenemos que hacer un triage posteriormente de ver cuál es el sospechoso y cuál es el que no le puedo quitar aunque pueda ser sospechoso, porque pues me descompone más a mi paciente, ¿sí? Una vista de pájaro sobre la clasificación y que vamos a hablar un poquito más a detalle es que de todos los efectos adversos de los medicamentos podemos tener los que se clasifican como tipo A y que se refieren a efectos aumentados predecibles ya conocidos de los medicamentos, y los tipo B que son efectos no esperados, ¿sí? Y que se les clasifica como bizarras, se les denomina como bizarras. Y dentro de las bizarras podemos tener efectos no inmunológicos por intolerancia o los inmunológicos que ya son las típicas alergias y que tenemos la clasificación de Coombs y la tipo 1 mediada por IgE, la tipo 2 citotóxica, tipo 3 mediada por complejos inmunes, tipo 4 la de tipo celular y retardada, y dentro de la tipo 4 dependiendo del tipo celular que se reclute y que influya en el proceso inflamatorio, pues tenemos también diferentes cuadros, entonces esto sí ya está bien establecido. A mayor detalle, bueno, los tipos de reacciones, decíamos la tipo A, acción conocida aumentada, es de las más frecuentes, son los efectos predecibles que no nos interesa cuando estamos enviando un medicamento, pero que ya sabemos que se provocan, ¿no? El paracetamol o cualquier AINES, pues sabemos que van a tener un efecto anticoagulatorio, entonces si de repente tenemos pacientes que tengan diátesis hemorrágica, pues tal vez no sea algo grave en la mayoría de los pacientes, pero es algo que ya sabemos y que estamos preparados para atenderlo. Metotrexate, después de mucho tiempo de darlo, pues ya sabemos que tenemos que estar vigilando fibrosis hepática o en dosis altas tal vez necrosis cutánea, ¿no? Pero ya son efectos que obvio no los buscamos, pero que sabemos que ya están documentados y reportados. Dentro de las varias tipos de efectos de esta categoría, pues como decía, los efectos no buscados, efectos por acumulación de metabolitos, donde tal vez ahí ya el sistema excretor del paciente, el riñón, el hígado puedan estar influenciando alguna otra patología, vayan a favorecer que se acumulen metabolitos que son tóxicos, interacción con otros medicamentos que puedan alterar la efectividad o vida media del medicamento principal y favorecer estas reacciones. Exacerbación de otras patologías, lupus, psoriasis, ¿sí? Sobredosis y la toxicidad retardada o acumulativa, ¿no? Un ejemplo que se pone es el del arsénico, los típicos arsenicismos crónicos que después de mucho tiempo de exposición a esto, pues acabamos con lesiones de carcinoma epidermoide en palmas, plantas, ¿no? En región acral. En cuanto a las reacciones bizarras, estas se piensa que están mediadas ya por la unión del fármaco a diferentes proteínas, formando aptenos, a moléculas del HLA, y realmente son impredecibles porque pues, van a estar ya mediadas por el sistema genético del paciente, ¿no? Entonces sí, aquí ya algo de lo más moderno que tenemos y que se está haciendo como más público y accesible, pues es la farmacogenética, ¿no? Donde se le hace ya un análisis a los pacientes interesados o que tengan antecedentes familiares de reacciones a sulfas o a X, y pues ya se les hace un
mapeo genético, se les checa con los diferentes fármacos y ya se les dice, bueno, tú vas a metabolizar esto de tal manera, tú no puedes metabolizar este otro porque te da algo. Entonces, sí es como de lo más prometedor para poblaciones en riesgo. Eh, Puede haber también exacerbaciones de algunas patologías previas y reacciones de pseudoalergia que pueden ser difíciles de identificar porque cuando vemos tal vez alguna erupción acné, urticariforme, lo primero es pensar en antibióticos y todo, y podría ser más bien una reacción a medios de contraste que realmente no es una, ya en términos fisiopatológicos, pues realmente no es una reacción alérgica como tal, es más bien por el yodo o el material de contraste que le ponen. Y las reacciones inmunológicas, estas son las verdaderas alergias como las conocemos popularmente, y también se les clasifica como reacción tipo C y las dividimos, como decía, en la 1, 2, la 3, la 4 y las opciones de la 4. La 1, la típica mediada por histamina y liberación de inmunoglobulina E, son reacciones que se presentan relativamente rápido después de administrar el medicamento, en horas, en 2 días, 3 máximo, y como manifestación clínica, pues la urticaria, angedema o anafilaxia son los típicos ejemplos. De tipo 2 es la reacción citotóxica mediada por IgG, y un ejemplo que a lo mejor no es tan dermatológico, pero pues sería trombocitopenia. En la reacción tipo 3 tenemos los depósitos de complejos inmunes, que ya es también un tiempo de exposición más prolongado al medicamento, y si podemos tener algunas formas variables de urticaria, la vasculitis urticariana, enfermedad del suero Like o vasculitis leucocitoclásticas. Y del 4 teníamos las que son ya mediadas por células, y como mencionaba, dependiendo del tipo de célula principal involucrado en la reacción inflamatoria, pues también vamos a tener una traducción en la expresión clínica. En el 4A los macrófagos pues nos pueden dar dermatitis por contacto alérgicas. En el 4B los eosinófilos son los principales, tenemos el cuadro de Dres como ejemplo, linfocitos como principal efecto celular, pues la necrólisis epidérmica tóxica, y en neutrófilos en diferentes pustulosis generalizadas o en procesos psoriasiformes. En cuanto a la etiología, pues son fármacos, ¿no? Sería lo obvio. Pero en la población pediátrica es importante recordar que muchos agentes infecciosos, particularmente virales, pues ya son los que están tomando predilección como causantes de diferentes cuadros que típicamente se han considerado como farmacodermias, o a veces los modifican o los matizan, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta que en la población pediátrica esa es como otra dificultad. Sería fácil en un adulto decir, bueno, tienes esto, pues es por fármaco, y empezamos a buscar esa lista, pero en los niños hay que, aparte de los fármacos, ver si antecedentes y que si fiebre y que si otro tipo de cuestiones que orienten hacia un proceso infeccioso. Y ejemplos pues son el exantema morbiliforme, diferentes formas de urticaria, el eritema multiforme y el síndrome de Stevens-Johnson. En cuanto al diagnóstico, también es otro reto, ya que típico vemos a nuestros pacientes que en nuestro interrogatorio, sea con un paciente que viene específicamente por una farmacodermia o aunque no venga por eso, pues la obligación es de interrogarle, oiga, ¿es alérgico a tal o cual? Y siempre nos dicen, sí, soy alérgico al paracetamol o a X. Muy bien, pero ¿qué le pasó? ¿Un rash, una erupción, anafilaxia? No, me lo tomé y me dio náusea. No, me dio un cólico. Entonces, y sí, eso es alergia según él. Entonces, pues no, o sea, es una intolerancia X, o sea, es otro tipo de reacción, es un efecto secundario, pero no es una alergia o reacción como de las que vamos a estar tratando. Entonces sí es importante el especificarle eso al paciente, hacérselo entender. Y lo malo quizás también es que, pues bueno, nuestra historia clínica debe ser muy concienzuda, muy dirigida y ayudada a través de la cronología. Aquí sí los tiempos van a ser muy determinantes para el poder sospechar que tal o cual medicamento sea el causante, y recordar que los procesos alérgicos no son nada más de me tomé la pastilla ahorita y en horas ya tengo alguna erupción o alguna reacción. O sea, pueden pasar semanas
de estar con un medicamento o meses y de repente empezar a tener las manifestaciones. Entonces sí es como un reto y hay también hacer juego con la memoria de los pacientes, ¿no? Porque ya todos tomamos 50,000 chochos y no acordamos qué es lo que nos estamos tomando. También otro punto es cómo evoluciona el cuadro al suspender el fármaco que estamos sospechando. Obviamente si los suspendemos y mejora, pues bingo, ¿no? Esa era la respuesta. En cuanto a estudios de laboratorio que se puedan hacer, pues bueno, existen estudios in vitro, activación de linfocitos y todo esto que en teoría debieran ser muy definitivos, pero en la práctica no nos dan ya una respuesta, una certeza de que tal medicamento se le puede dar de manera segura al paciente y a veces preferimos sí seguirlo clasificando como es alérgico a tal para no ponerlo en riesgo. Pruebas in vivo se podrían hacer con ciertos cuadros, no sé, tal vez un eritema pigmentado fijo, alguna urticaria no tan severa, porque pues, tal vez se pueda controlar con antihistamínicos, esteroide y listo. Pero nunca vamos a hacer una reexposición al medicamento si el paciente ya nos habló de que tuvo Sjögren o NET, ¿no? Y la reexposición evidentemente es algo que no lo hacemos ya en la actualidad, pues cuestión ética no se debe hacer, pero a veces ocurre de manera no intencionada, entre que hay tantos fármacos, cambian nombres comerciales, como que la fórmula me pareciera que es otra cosa, pero la mero es la que sí le provocó alguna reacción alérgica al paciente, entonces sin querer sea yo o sea algún otro médico o el mismo paciente ya se expuso y de esa manera ya pudimos comprobar que tal o cual sí fue o no el causante de la reacción que tuvo. La biopsia, que pues bueno, es para lo que vengo, ¿verdad? Pues es útil en algunos contextos, realmente a muchos pacientes no les estamos haciendo biopsia conforme entran a la puerta, ¿no? O sea, tenemos que tener una impresión diagnóstica, a veces que está súper claro que es una urticaria y pues no les hacemos una biopsia invasiva. Pero si tenemos cuadros atípicos donde la historia clínica tal vez no me está ayudando, el paciente no me coopera con los tiempos, los antecedentes de fármacos y yo sí le veo datos de que puede ser una farmacodermia, a lo mejor sí se justifica que se haga. También puede ser importante cuando queremos distinguir una dermatosis primaria de una reacción adversa, ya que algunas de estas farmacodermias pueden tener cuadros que simulen psoriasis, que simulen líquen plano, que simulen diferentes procesos ampollosos, que puedan pensarse que son autoinmunes y realmente son causados o desencadenados por un fármaco. Y pues evidentemente en los casos severos o que pongan peligro en la vida, pues tenemos que actuar rápido, tener la biopsia lo más rápido para, dentro del gran protocolo que se tiene que hacer con estos pacientes, pues tener el elemento de si la biopsia sí me corrobora que sea una necrólisis epidérmica tóxica, por ejemplo. Empezando ya con los diferentes cuadros de farmacodermias, pues el típico es el exantema maculopapular, también llamado morbilliforme o escarlatiniforme, es de lo más frecuente que vemos en población pediátrica, según la serie puede ser hasta el 90% de los niños en algún momento van a desarrollar una erupción de este tipo. Y el reto es que se puede llegar a parecer a los exantemas virales, ¿no? Dependiendo de la serie y de la literatura, pues a veces es difícil el ser como muy el simplificarlo, ¿no? A decir, sí, es que los fármacos son excéntricos y los virales son cefalocaudales, entonces algunos sí se pueden comportar así, pero sí más bien es la historia clínica la que nos va a estar ayudando a orientar más hacia es uno o es el otro. Lo que sí típicamente es que no debe haber afección de mucosas, ya que en las farmacodermias sí puede haber, pues a lo mejor no úlceras, pero algún enantema en paladar que ya nos orienta que más bien es algo viral y no tanto farmacológico. Esto pues también puede, cuando se va extendiendo el exantema, pues llegar a causar eritrodermia y dentro de los fármacos causales, pues los típicos son los antibióticos, los anticonvulsivantes también lo pueden provocar y la asociación del virus del Epstein-Barr con la administración de amoxicilina o ampicilina, que típicamente pues, nos enseñaron que como que desencadena todos estos cuadros. Un ejemplo de esto, pues un chiquito que tiene este exantema cefalocaudal, pareciera que va avanzando de la cabeza al tronco, se ven las lesiones más inferiores un poquito menos eritematosas, sin embargo, pues esto no nos asegura que sea o viral o farmacológico.
Sí, digo, ya como para la decisión de tomar la biopsia o de orientar el diagnóstico, independientemente de los hallazgos que ahorita vamos a comentar, pero sí, sí nos interesa, ¿no? Porque a lo mejor un niño que está en casa, lo más probable es que sea exposición a fármaco que le dio la madre, la comadre para la fiebre, y entonces, pues eso puede ser la explicación. Ya un niño que está hospitalizado, además del fármaco, pues también los microorganismos que pueda adquirir en el hospital. O sea, esas diferencias sí, sí es importante que en la historia clínica o en la hoja que nos mandan, pues sí se hagan notar. En cuanto a la histología, pues realmente los datos son discretos, es el típico proceso inflamatorio linfocitario inespecífico que les encanta y que sí, sí, divino y que llegamos a veces a nada, pero es la historia clínica, es la que nos ayuda. Entonces, pues podemos ver paraqueratosis, exocitosis de linfocitos, apoptosis. En muchas de estas reacciones, el target del proceso destructivo es el queratinocito y en muchos vamos a ver diferentes grados o diferentes niveles de daño al queratinocito, ¿no? Puede ser queratinocitos o células disqueratóxicas aisladas, como puede ser este caso, o puede ser una reacción muy en la capa basal, como en el eritema pigmentado fijo, o destrucción de capas completas en otras reacciones. Entonces, recordar que sí, el queratinocito tiende a ser como el target de todo este proceso inflamatorio. Degeneración hidrópica de la capa basal se puede encontrar, infiltrados perivasculares, y si bien el eosinófilo es como la célula que uno dice, ah, si tiene eosinófilos ya, es farmacodermia, pero si no los tiene, no lo descartamos, o sea, sigue teniendo el chance de ser una farmacodermia. Y recordar que evidentemente hay otros tipos de procesos inflamatorios que tienen eosinófilos y que pues nada tienen que ver con farmacodermias, y tampoco voy a soltar el diagnóstico de, pues es fármaco y quítenle todo, ¿no? Entonces sí es como, tiene todos sus problemitas el hacer estos diagnósticos. Y pues bueno, esa es la típica biopsia que les pongo de infiltrado, linfocitario, ¿no? Entonces, pues se ve la capa córnea laxa, realmente no se ve que haya paraqueratosis, tendencia quizás un poquito al aplanamiento de los procesos interpapilares, y estos infiltrados superficiales y en la dermis media, que se ven moderados, y podemos ya en un acercamiento ver que sí hay algunos queratinocitos apoptóticos, todos estos que están como muy eosinófilos, áreas de degeneración de la capa basal y el infiltrado linfocitario. ¿Un qué? Acá, ¿este? Ok. ¿Ese? ¿O como cuerpo poloide? Sí puede ser. Ah, un eritrocito. Bueno, podría. Es que me parece que tiene núcleo. Entonces, como que. Sí. Ah, sí. Ah, van a salir, van a salir. Eso sí. Sí. En eritrodermia, que también es un motivo frecuente de que mandemos la biopsia, eh, quizás, pues obviamente la utilidad que queremos es que nos resuelva el si el paciente pues es linfoma, es psoriasis, es dermatitis atópica, y desgraciadamente ya en una eritrodermia florida, pues ya los datos de hecho son muy discretos, o sea, el infiltrado no se ve así como wow, tan impresionante a como se ve el paciente, y a menos que quizás sea un proceso neoplásico, como que sí podríamos tener datos que lo sugieran, pero en psoriasis, en dermatitis atópica, a veces ya como que todo el aspecto se unifica y no lo podríamos apreciar tanto. Si está como que apenas tienen unas lesiones y se está poniendo eritrodérmico, yo creo que ese es el momento en el que sí podría tener alguna validez, porque si no vamos a todavía conservar datos de la patología de origen. Y pues aquí lo que veríamos es paraqueratosis, hiperplasia que puede ser psoriasiforme, espongiosis, infiltrado y que también quizás pueda tener eosinófilos. Ah, sí. Sí van a salir, sí van a salir. Pasando a la urticaria, que es la segunda más frecuente, pues realmente como causas de la urticaria lo más común es que sea la exposición a alimentos o a procesos infecciosos. Ya como tercer lugar quizás el excluir algún fármaco. Generalmente como evolución, pues recordamos que es una evolución aguda que puede ser localizada o diseminada con la presencia de los típicos ronchas o abones con prurito, y pues
se ha ampliado quizás un poquito el tiempo de duración de las lesiones. Típicamente nos enseñaron que eran de menos de 24 horas. Ahorita se podría ampliar quizás a 48, pero sí ya más de 48, sí ya pensar en otro tipo de procesos morbiliformes o a lo mejor de vasculitis urticariana que ya entra en otro terreno. Pero sí, el de repente ser como muy tajante de no, ya le duró 24 horas y 3 minutos, ya es otra cosa, podremos ser más laxos y todavía permitir que entrar en el cuadro de farmacodermia. Y lo típico del angioedema, que es cuando tenemos estas edema tan importante en párpados, labios y manos. Aquí la típica aparición de lesiones de diferentes tamaños, elevadas, de formas y bordes irregulares, que causan mucho prurito. Algunas veces pueden tener, y esto es importante porque también en los niños es común que vayan a tener estas lesiones arciformes, anulares, algunas pueden parecer targetoides, y entonces ya estamos pensando que es eritema polimorfo, que es fase primera de Steven Johnson, y entonces ya empezamos a volar, y no, realmente si le damos un tiempito adecuado, podemos ver que son lesiones que permanecen así, que no cambian, que no evolucionan, y que siguen siendo lesiones de urticaria. Y típica foto de angioedema, ¿no? La biopsia para la urticaria, si es una urticaria clásica, pues realmente no la tomamos tampoco. Entraríamos en la necesidad quizás de hacerlo cuando tenemos patrones atípicos morfológicamente, estas lesiones anulares, o si queremos descartar vasculitis urticariana porque pensemos que el tiempo de evolución ya se está excediendo. Y lo atípico pues es el edema, es lo básico, sabemos que es la extravasación, los vasos se vuelven más permeables, extravasación, edema, puede haber infiltrados perivasculares discretos, típicamente no hay vasculitis, ya que esto sería dato de vasculitis urticariana, y como agentes causales, pues igual antibióticos, medios de contraste o algunos analgésicos narcóticos más que los AINES. Aquí el edema medio, no se ve muy bien por los colores, pero bueno, aquí toda esta parte de la dermis superior que se ve un poquito más pálida, la podríamos considerar como edema, y el resto de los infiltrados perivasculares, que realmente pues aquí como que sí me parece que hay algunos eosinófilos, ya para que estemos tranquilos, sí. Si bien el infiltrado predomina en linfocitos, pero sí podemos tener, y eso es como, palomita, ya estoy más tranquilo, puede ser si ya considerado como farmacodermia. Mm, híjole, pues es que uno o dos podrían ser los normales del intersticio, ¿no? Entonces, ya si los vemos un poquito más. Sí, 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 sí. Y bueno, y sí, la cantidad, ¿no? Porque un par, dos, tres, ahí uno regado, no nos van a hacer el diagnóstico, no me dejan tan tranquilo de decir si es farmacodermia. La urticaria gigante, que es una variedad de urticaria o también llamada urticaria multiforme, generalmente es en niños pequeños y las lesiones tienden a ser anulares grandes que sí miden, duran menos de 48 horas, pero por su distribución y su aspecto es importante lo que mencionaba, hacer diagnóstico diferencial con el eritema multiforme y también con la reacción tipo enfermedad del suero, que es así, es como un grado un poquito más avanzado de proceso inflamatorio. Involucrados, pues lo mismo, antibióticos y antipiréticos, que son los que reciben normalmente los pacientes pediátricos, y son estas lesiones muy anulares y que en ocasiones dejan este aspecto violáceo, marrón en el centro, y que es lo que puede ayudar a hacer el diagnóstico, pero normalmente son lesiones que tienden poco a coalescer, a diferencia de lo que vamos a ver ahorita, que cuando vemos así como un plastrón de lesiones y ya pensamos más bien quizás en una enfermedad de tipo suero, pero estas son aisladas y normalmente en niños pequeños. Sí, no deja cicatriz, huella, mancha, nada. Sí, la fugacidad y lo caprichoso, sí. Sí, 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 sí. Exacto, exacto, exacto.
Sí, sí, vemos a lo mejor una lesión que ya nos duró o que está tendiendo a aparecer en el mismo sitio, que ya nos dejó ahí alguna secuelita, sí, ya urticaria típica, no. Ya mejor pensamos en alguna de estas. Reacción tipo enfermedad del suero era más frecuente, en la actualidad ya es un poco más raro de encontrar. Eh, las lesiones también son de tipo urticariano, pero aquí sí va a haber síntomas generales. Otro nombre que ha recibido es la urticaria púrpura, porque en el centro de algunas lesiones podemos ver esa mácula violáceo purpúrica en el centro y puede tener un aspecto serpiginoso, estas sí tienden a crecer relativamente rápido y a estar coalesciendo y entonces sí ya dan como un aspecto de un plastrón. Tienden a empezar de forma acral y luego se diseminan y lo importante es que va a haber artralgias, fiebre, adenopatía y el exantema, sería como la tétrada típica, pero no va a haber afección visceral, particularmente renal o vascular, en el involucro, entonces el paciente realmente no va a estar como tan mal estado general. Lo típico es que pues era causado por el cefaclor, ya se utiliza de manera más juiciosa en población pediátrica, pero también hay casos reportados dados por AINES o por penicilinas. Y es esto, o sea, pareciera similar a la foto previa, porque son como algunas lesiones circulares, pero aquí como que ya se juntaron muchas, y particularmente en el centro sí se ve aquí, en esta de acá, se ve como ese aspecto violáceo, ¿no? Que está como más marcado que en las anteriores y que nos orienta quizás a pensar que es una enfermedad tipo suero, enfermedad del suero. Es de la reacción tipo 2. Tipo 2, sí. A ver, cuando yo estudié medicina, Sí. hace muchos años, Ajá. en el libro de infectología, creo que era del doctor Kumate o algo así, dice que cuando tú le agregas un antibiótico a los procesos virales, se presentan los exantemas. Ajá, ajá. Entonces, en este tipo de farmacodermias, ¿cómo voy a diferenciar si fue el antibiótico o es el proceso infeccioso? Ese es un poquito el reto y ahí es quizás donde podamos tener la utilidad de una biopsia. O sea, de entrada una historia clínica como muy detallada y estar insistiendo, pero podríamos sí tener algunos hallazgos diferentes en un exantema viral que se está sobreponiendo con una exantema causado Porque, por los por fármacos. ejemplo, el exantema que presentaste así de cefalocaudal, Ajá, generalmente puede pasar en una roceola que tienen ajá. fiebre altísima, 3, 4 días, y cuando se les baja la fiebre aparece el exantema. Y ahí ya le diste un chorro de antipiréticos y todo, y ya no sabes, a ver, o sea, es como que siento que es muy hacia reacciones hacia los medicamentos o falta más diagnóstico diferencial en cuanto a nada más biopsia. A lo mejor si le tomas una biometría hemática Ah, sí. tendría más eosinófilos y menos datos de infección, o sea, porque las biopsias es Sí, muy difícil estar buscando, son muy inespecíficas. sí, y realmente los detallitos, hay detallitos Y muy necesitas muchos particulares. cortes para decir que encontré 10 eosinófilos. Sí, 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 sí. Sí, Sí, o definitivamente de sea, acuerdo. O sea, una biopsia sí nos puede orientar, a lo mejor descartar algunas otras ideas. si eres Sí, es más descarta. como de descarte de repente. Algunas veces sí nos puede decir, ah, no, esto es esta reacción y no hay de otra, ¿no? Pero sí es mucho la correlación y la plática porque estaba haciendo una revisión histopatológica de los diferentes patrones de enfermedades y pues realmente es así de, ah, es que X, el eritema pigmentado fijo pues va a tener cinco células apoptóticas más. Entonces, o sea, es como muy vago, ¿no? Había un criterio que, bueno, el doctor Andrade consideraba cuando estábamos viendo lesiones eritematosas inespecíficas, que decía que cuando había queratinocitos apoptóticos en la capa, en la epidermis, era casi patognomónico
de una reacción a fármacos Ajá. más que buscar eosinófilos. Sí, sí, sí lo, sí lo comenté. Que el target de los queratinocitos, o sea, el target de muchas reacciones farmacológicas es el queratinocito, y dependiendo ya del tipo de reacción clínica que estemos observando, pues es el tipo de necrosis o el nivel o la gravedad, ¿no? Pero sí, 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 yo también soy del general, entonces sí, el doctor Andrade sí nos mencionaba eso y es de las cositas que sí recordamos. Entonces, bueno, esto era nada más para decir que es de las reacciones con inmunocomplejos y que algunas lesiones son de tipo urticariforme y con vasculitis leucocitoclástica, que sí nos checa con lo que estábamos comentando. Urticaria gigante, ya íbamos acá. Ok, y en la biopsia, bueno, realmente sobre la enfermedad tipo suero, enfermedad del suero, veía que los hallazgos son, cuando lo que queremos es ver si es causada por fármacos, los hallazgos son muy inespecíficos porque como que no es tan frecuente y la engloban en la verdadera enfermedad del suero. Entonces como que traspolan esos hallazgos a lo que debiera ser alguna entidad pues realmente separada. Pero de lo que sí se ha podido observar es que el neutrófilo sí podría tener un papel, ya que los infiltrados tienden a ser ricos en neutrófilos y pues obviamente hay vasculitis leucocitoclástica donde hay penetración de los neutrófilos e invasión del vaso por ellos. Y bueno, un ejemplo clásico de una vasculitis leucocitoclástica en una enfermedad tipo del suero. El eritema pigmentado fijo pues sería de la tercera reacción más común que podemos ver en población pediátrica. La localización en ano genital, labios, manos, típicas lesiones circulares o ovaladas, anulares, que empiezan con eritema, que en ocasiones pueden tener una ampolla central, y cuando se resuelve la típica mancha que tarda meses, años en desaparecer, y que obvio cuando hay una reexposición al fármaco se vuelve a encender y pueden salir nuevas, ¿no? Entonces, quizás un cuadro que ya el paciente lo tiene visto 2, 3 veces, pues ya tampoco nos representa mucho reto diagnóstico, pero si es el primero, sí ya es donde empezamos a pensar, no sé, es algo por contacto, es X, ¿no? Y ahí es donde tal vez la biopsia sí pueda tener utilidad. Dentro de los fármacos, los típicos son las sulfas, paracetamol y otros antibióticos. Y pues una típica lesión circular donde se ve que ya se formó en el centro una ampolla, ya se secó, ya es nada más la escamocostra. Y como mencionaba, la biopsia pues es de utilidad en fase primera, en la fase primaria. Lo que encontraríamos sería acantosis, degeneración de la capa basal. Aquí el ataque al queratinocito es más en la capa basal. Puede haber disqueratosis. Los infiltrados tienden a ser moderados a densos, lo cual sí explica también la destrucción de la capa basal. En la calidad celular, pues normalmente son linfocitos, puede haber neutrófilos, podría haber algún eosinófilo, y también lo característico es que este ataque a la capa basal provoca caída de pigmento y por lo tanto los melanófagos. Y aquí una típica biopsia donde vemos pues la capa córnea conservada, una acantosis irregular, se ven algunos queratinocitos por ahí necróticos. No se distingue dónde está la capa basal y bueno, salvo en este pedazo que se ve bien, pero en todo lo demás como que no distinguimos bien dónde está la epidermis y dónde está la dermis, por lo tanto esto es la degeneración hidrópica y el infiltrado linfocitario con abundantes melanófagos que pues son los que van a conferir la pigmentación residual. Y si tomáramos una biopsia de tal vez de la periferia, pues los cambios son similares, pero mucho más discretos. Entonces vemos aquí discretos focos de degeneración hidrópica, algún queratinocito apoptótico por acá, y pues lo mismo pero como en chiquito.
El eritema polimorfo, la controversia, porque bien, si bien ya sabemos que el eritema polimorfo pues ya no entra en esencia dentro de farmacodermias, pero por cuestión histórica y ya que en ocasiones por exclusión quizás lo único que resta es pensar que fue un fármaco, pues se sigue englobando, ¿no? 20% de los casos ocurren en niños, sabemos que está asociado mucho al virus del herpes simple, de la varicela, del Epstein-Barr, y lo que mencionaba, no es más bien el pensar en fármacos, es cuando ya descartamos infecciones y todo, entonces ya se piensa. Las lesiones típicamente en manos y pies, después en cualquier localización. Puede haber, lo típico es que sean lesiones solamente cutáneas, pero hasta en el 50% puede haber lesiones orales que tienden a ser escasas, no muy escandalosas, no muy sintomáticas, y en lengua o en labios. A diferencia del eritema polimorfo mayor, que también está como en controversia de si sí es, no es como el paso previo al Steven Johnson, entonces no me quiero meter en mucho lío, pero supuestamente si hay más involucro oral, ya como que vamos avanzando en el espectro. Normalmente no hay fiebre o es muy discreta, y la historia natural pues es la que también nos ayuda a hacer el diagnóstico de que es una evolución recurrente y que se va resolviendo conforme se resuelve el cuadro herpético. También la importancia aquí es que todas estas lesiones anulares de aspecto targetoide pues ya nos orientan quizás o nos empiezan a confundir con que, no es que es la fase previa de un Steven Johnson, no es que así empezó la necrólisis epidérmica. Entonces sí es importante el estar viendo bien la evolución y en el momento adecuado quizás decidir tomar la biopsia para poder determinar la actitud, porque pues evidentemente un eritema polimorfo son medidas de sostén discretas y en el otro es terapia. Sale la enfermedad mano-pie-boca. Mm. La enfermedad mano-pie-boca, porque actualmente a los niños los están vacunando contra la varicela y la varicela ya no es una enfermedad que sea tan frecuente, es muy raro, pero sí es mucho más frecuente en la enfermedad mano-pie-boca. Y es fiebre, les salen aftas, les salen esto, y ahí es donde, bueno, en general los pediatras no entran en conflicto, pero habría que agregarlo al diagnóstico diferencial de un eritema polimorfo y de una farmacodermia. Sí, definitivamente. Y la otra que yo quería comentarte, yo he tenido oportunidad de ver varios casos de exantemas súbitos en adolescentes, Ajá. en muchachos adolescentes que han sido infecciones, reinfecciones, autoinfecciones de Epstein-Barr, que haces los anticuerpos y salen altísimos. Entonces, sin fármacos, bueno, empiezan con fiebre, el exantema, y hay que pensar en Epstein-Barr y pedirles los anticuerpos, porque sí son, muchos son. Sí, y a lo mejor uno ya pensaría que por edad ya como que libraron todo ese tipo de ondas y todavía les pueden dar. Y pues las típicas lesiones que tienen aspecto en tiro de diana, y es importante el identificar como las tres áreas, ¿no? El área central eritematosa, el halo blanco y otra área finalmente eritematosa, ya que si tenemos solo dos en estricto ya no es el eritema polimorfo y pensaríamos más bien en otras entidades o en síndrome Steven Johnson inicial. La biopsia también es importante aquí al daño al queratinocito. Aquí es muy marcada la destrucción que hay. Va a haber también una dermatitis de interfase, apoptosis a diferentes niveles. Sin embargo, el infiltrado linfocitario tiende a ser discreto y muy superficial, pero sí logrando que haya una separación dermoepidérmica que explica que en ocasiones la parte central pues se haga una vesícula, una ampolla. Y algo que mencionaban como dato muy sugestivo es que haya linfocitos en el acrosiringio, así como si tenemos la suerte de que en el corte haya un acrosiringio y vemos que está todo rodeado, como que sugiere que vaya por este lado. Y aquí tenemos pues mucha destrucción de los queratinocitos, degeneración de la capa basal, en algunas áreas se quisieran medio formar espacios, el infiltrado es linfocitario, perivascular, intersticial. Aquí una zona donde hay mucho más ataque al queratinocito, algunos más
aislados, un infiltrado un poquito más denso que de manera muy evidente está provocando separación y degeneración hidrópica, y el infiltrado ya más moderado. Sí, sí depende de cuál, digo, porque de virus, cuál enfermedad. Ya es eso otro boleto, ¿sí? O sea, herpes o varicela sí vamos. Sí, herpes y varicela es relativamente fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Pues vemos una ampolla donde vemos las células. Ese sí puede ser un poquito más difícil, habría que buscar tal vez datos de citopatía, entonces, pero sí. Sí, sí. El Epstein-Barr específicamente sí, pero otros tipos de reacciones virales, pues sí podrían tener. O sea, si estamos buscando específicamente los cambios que queremos para herpes o varicela, no debe representar mayor problema. En cuanto al Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, si bien sabemos que sí está muy relacionada con el uso de fármacos en la población pediátrica, pues tal vez menos de la mitad de los casos están causados o asociados a infección por micoplasma o por herpes, y que afortunadamente se menciona, ya me dirán si hay pediatras, que tiende a ser menos agresivo que en los adultos. El NET de plano sí está asociado al 100 en fármacos, y en este caso por el proceso de exposición retardada y recurrente que necesita para desarrollarse esto, son semanas de uso del X fármaco, de la motrigina y fenobarbital, que por eso también son los que vemos con mayor frecuencia que los causan, porque son medicamentos que ya lleva el paciente usando semanas, meses, años, y de repente empieza con la reacción. Eh, para categorizar como alguna de estas reacciones necesita haber afección en dos mucosas y posteriormente la diseminación, y las lesiones son targetoides en el sentido de que no es el típico tiro al blanco, son lesiones que parecen inicialmente pero que sí evolucionan fácilmente a ampollas, a costras e incluso al desprendimiento epidérmico. Y pues bueno, la típica foto que no que no queremos. Sí, eso ya está. Sí, eso ya. Y aparte de que es un show tomar una biopsia de una piel que se está desprendiendo. Sí. Sí, sí, son tardadas y pueden tener mucho tiempo usándolos y de repente empezar a desarrollar por el palmado conjunto. No sabemos quién es, ¿verdad? Sí. Es un metabolito intermedio que empiezan a desarrollar con el tiempo o porque están haciendo una sumatoria de medicamentos. Exacto. Que están bloqueando el éxito como P450 o el ciclopromo, que les empiezan hasta 20, ¿no? Entonces no sabes cómo es el asunto, pero en esto mi experiencia, que te lo juro que he visto muchos muy feos, ha sido bastante más bien ligado, bien rápido, con malotrigina, yo le digo malotrigina, carbamazepina y dimetilfunestorina, en el
pongo a su disposición. Yo tengo los alergenos, no tengo la motrigina porque este medicamento no estaba en la batería de medicamentos de Clomotecnix y después la sacaron y es una alergia carísima, cuesta como 250 € conseguir la motrigina, pero con la conseguí. Tengo los antibióticos y tengo también los antibióticos y tengo corticoides, pero esos no causan eso. No, tengo antiinflamatorios, tengo antibióticos y tengo los antibióticos que sobrevivir y salen, y además los estudios que ellas publican es que en el sitio de la prueba epicutánea, si tú tomas una biopsia, reproduce la reacción que tuvo el paciente. Ahí está bien bonito los estudios, no lo hace en todos los casos, pero si tú tienes un paciente que toma un antiinflamatorio, un antibiótico y un anticonvulsivante, sí podemos a veces con muchos casos identificar cuál fue. Claro. Pero nada más como en mi experiencia en dermatología pediátrica en el momento la causa no se debe ver a los años, se hace intrahospitalariamente. Yo en ese momento creo recordar, el equipo de trabajo que la doctora Tamayo, concretamente de UNED, sí tenían más o menos una evolución en la ingesta del fármaco de mínimo de 6 meses a un año. O sea, no era así como de para pasado mañana. En aquella época se usaban otros de siempre, pero nosotros no. Y en un momento dado, yo sí me quedé mucho con la idea de que era algo que se gestaba pues, después de X meses de estarlo tomando, no tan inmediato. Eventualmente, a lo mejor con los trasplantes de médula y con estas cosas, pues sí se ve más rápido, ¿no? Sí. No, aquí yo creo que depende de la genética, de que tengan el HLA ligado a esto y que no puedan metabolizar el fármaco. Porque en la gente que lo tiene, con que le des un poquito, ¿sí? Es como si me dices, le ponemos una prueba para la penicilina y te hace un choque de anafilaxis. Aquí, si tú tienes el gen y te dan una semana de dosis, con eso tienes para desarrollar la lesión, la reacción. Y en la biopsia de estas lesiones, pues sí, lo que vamos a ver es ya totalmente necrosis de la epidermis, es como el daño máximo que se puede presentar en la epidermis, desprendimiento subepidérmico, sin embargo, los infiltrados van a ser bastante discretos y también otro como tip que se menciona que puede haber es necrosis en los conductos sudoríparos, particularmente en la porción proximal, ya que si la viéramos en la porción distal, pues uno dice, bueno, es parte de la misma necrosis que está ocurriendo, ¿no? Pero si lo vemos en la porción proximal, como que eso sí sugiere y apoya más el que sí sea un diagnóstico de estos. Y pues aquí, típico, una ampolla realmente con poca inflamación, a pesar de que se ve todo esto es como artefacto de la biopsia, pero infiltrado es bastante discreto y una necrosis epidérmica con desprendimiento total. Y aquí foto desgraciadamente blanco y negro donde son los conductos sudoríparos y esto es material necrótico en el interior de ellos. En el síndrome de Dress, este ya entra de los que ponen en riesgo la vida, su mortalidad puede llegar a ser hasta del 10%. Se requiere también, en teoría, una exposición al medicamento de varias semanas, es como subaguda, y lo típico es que va a haber aquí sí ataque al estado general, exantema, fiebre y la afección visceral, que es la que pone realmente en riesgo la vida del paciente. La complicación principal es la hepatitis, pero afección visceral a varios niveles, miocarditis, nefritis, artritis, neumonitis, encefalitis, tiroiditis, cuerpitis. Entonces sí, en varios órganos podemos ver el daño. Y se habla de que está relacionado con acetiladores lentos, también el tema de farmacogenética, hay que estar viendo cómo metaboliza cada quien tales o cuales medicamentos para ver qué riesgo tiene de desarrollarlo. Nuevamente los anticonvulsivantes, el alopurinol, las sulfas pueden estar relacionados en ellos. Y aquí un rash que
pareciera quizás inespecífico, ya cuando está bien establecido, son lesiones maculopapulares eritematosas que empiezan de manera cefalocaudal y empiezan a diseminarse. Yo te agregaría un edema facial importantísimo. Es cierto, sí. Muy edematoso, se pone muy rojos edematosos de la cara y puede tener reacciones muy públicas en las piernas. Sí, ya en casos más severos. En eso, atención oncológica. O sea, yo diferenciaría mucho cuando hay una farmacodermis, si es viral y eso. Ajá. Si los ojos están nasando, pensaría más en una farmacodermia un poquito que se empiecen a inflamar las conjuntivas y cosa más tal eso, aguas. Porque ahí sí te puede estar empezando una Sí, reacción farmacológica última. Pero sí. específicamente en inglés, la experiencia que yo tuve en los ojos que hice es efectivamente la minoxidil cuidar los adolescentes. ¿Sí? Ujú. En los adolescentes que usamos adelante, yo vi una que desarrolló una terrible, hizo una versión leucemia hasta de 50.000 con eosinofilia. Por supuesto, los hematólogos ya estaban encima de ella para hacer biopsia de la ósea. Entonces, hay que cuidarlos mucho de la invasión. Cuando tú haces el diagnóstico, hay que tener mucho cuidado con la invasión, porque empiezan las interpositas y caen las ciencias pacientes y entonces se hacen muchísimo. ¿Sí? Y las complicaciones más tardías, créanme que es esa de la fibromialgia, las hepatitis, esa niña también tenía 25 de glucosa, o sea, que tiene hepatitis más elevada, no se murió de nada. Y la estuve cuidando de que no le saliera. Eso es muy importante, porque ya estaba puesta su cara. Y la otra es que les iba a decir, que repite. O sea, bueno, los artículos que he leído, que después de muchos años se bajaron de la sierra y alguien le volvió a dar y pues se volvió a tener. Entonces, tener mucho cuidado con el mismo fármaco o grupo de fármacos. ¿Sí? El grupo de fármacos. Les pasan a los anticonvulsivantes, cuidado. El problema es, ¿qué le das? El paciente está tomando un anticonvulsivante por una razón en específico. No se los está dando de a gratis. Generalmente, porque son epilépticos, porque tienen un problema cerebral, por alguna razón están recibiendo ese tipo de fármacos. Y hay tres que cruzan, básicamente. La carbamazepina con la epinefrina y canapotina. Esos tres cruzan. ¿Cuál es lo que pueden darles ahora? Es una que se llama la cosamida. Yo revisé ese fármaco por todos lados y por lo menos no he reportado síndrome Naye o síndrome asociado a esa cosa. No ha de ser santo, ha de tener otros Sí, detalles, sí, ¿verdad? sí. Pero por lo pronto esa es la opción, si es que se puede usar y depende de la edad del paciente. ¿Sí? Y cuidado con lo que decía ahí, el eosinofilia que te digo que puede ser hasta de 50.000 de estos pacientes. Entonces, qué bueno que no los han visto, pero son muy riesgosos. Sí, y desgraciadamente sobre el manejo, así como paréntesis a esto, mencionaban en algunos libros que tocaban el punto de la terapéutica que pues dependiendo de cuál es la reacción que está teniendo el paciente, a lo mejor, aunque ya se tenga identificado el medicamento, seguírselo dando y como que seguirle tratando las medidas dermatológicas si es que consideran que el fármaco es lo suficientemente importante como para arriesgar el que mantenga la farmacodermia. Evidentemente en Steven Johnson y todo eso, pues no, es quitar todo, ¿sí? Pero no sé, que en un exantema morbiliforme dicen, bueno, pues ahí le vamos curando y le vamos haciendo, aunque se ponga eritrodérmico. No sé, eso sí, es como mucho de criterio y de... Sí, sí, pues es un terreno bastante interesante. A pasar la medicina más enfocada a cada problema, en estos pacientes que tienen este tipo de problemas, hacerles un estudio genético, ya hay dentro del genoma panel para probarlo contra los medicamentos. Ujú, ujú. ¿Qué probabilidades tienes que nuestra genética
Sí. Puedes tener al que no va a responder o el que va a responder exceso. O sea, sí te da una obligación. El grupo de medicamentos son útiles para ese paciente. Sí. Podrían hacer desde farmacogenética. Sí, 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 sí. Sí. Si tienen el gen, pues búscale por otro lado a ver cómo sale el negocio. Sí, opciones habrá. Sí. Sí, de hecho, otro paréntesis. En Netflix acaba de salir una serie que se llama Ask Your Doctor. Entonces, tocan varios puntos, ¿no? Y uno de ellos es el tema genético. Y a un cuate que está, pensando en si quiere tener hijos y quiere como que saber su background genético y saber qué le puede heredar a los hijos y todo, dentro del, bueno, le dicen que ya realmente está bien, todo chido, no tiene diabetes, todo, ¿no? Pero le dicen, pero también te hicimos tu farmacogenética. Entonces, esta es tu lista de medicamentos que los que tomas y te puede ir muy mal, o los que tomas, pero a lo mejor te tienen que ajustar la dosis. Entonces sí está, y ya es así de en 8 semanas te dicen, una buena lana que te cuesta, pero sí ya está como accesible y no dijeron, nada más dijeron que eran thousands of dollars. Entonces, Como prueba prematrimonial me parece un exceso. Para eso, como prueba prematrimonial, ah, no. que tenga un gen y supresor del otro. Sí, digo, jugarle al Dios, pues, pero a lo mejor para poner en riesgo de tanta medicamento, yo no sé de qué me voy a enfermar en el futuro y no me quiero morir de la medicina, pues sí. Y en cuanto a la biopsia en el DRES, vamos a encontrar espongiosis discreta, infiltrado linfocitario denso, perivascular o incluso en banda, la degeneración hidrópica, puede haber eritrocitos extravasados y lo curioso es que sí puede haber eosinófilos, pero escasos a comparación de la eosinofilia tan importante sistémica que hay. En este caso sí la correlación pues va a ser también básica porque los hallazgos pueden parecer un tanto inespecíficos y pues un infiltrado, así como muy denso, principalmente lo que le llaman el heavy top, y donde aquí sí vemos eritrocitos y eosinófilos, varios, infiltrado linfocitario también importante. Y otra sería la pustulosis generalizada aguda exantemática. Es rara en niños, sin embargo su frecuencia se puede estar viendo ya en aumento, asociada a fármacos, pero lo mismo, también podemos tener causas virales o por la administración de vacunas y no catalogarlo luego como que es ya sin duda un fármaco el que lo causó. En este caso sí hay manifestaciones generales, hay fiebre, hay eritema y un dato bien característico, porque de repente vemos pústulas y a lo mejor ya todo es pustulosis exantemática, es que estas pústulas no son foliculares. O sea, distinguirlo de foliculitis sería como paso número 1, ya que no van a respetar los infundíbulos foliculares en este exantema. Y bien identificado el fármaco, suspendiéndolo, se resuelve rápidamente con descamación y sin dejar ninguna secuela. No va a haber una afección sistémica visceral y los principales pues beta-lactámicos y los macrólidos. Y una foto típica de esto pues son las eritema de fondo y todas estas pústulas, algunas coalescen pero que pues no están respetando los infundíbulos foliculares. Y
Sí, mientras... Y la otra cosa, yo tuve la oportunidad de ver un doctor que era el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana, que tuvo una tuberculosis exantemática y entonces me trajo los medicamentos que tomaba y le pusimos unas pruebas de cáncer. Y él juraba que eran polifemiantes y salían las vitaminas. Doctora, repítame, se lo repetí y le volvieron a salir las vitaminas. Entonces, aguas con las vitaminas. Órale. Sí. Cualquier sustancia que nos metamos, que sea dosis normales o cualquier efecto, puede ser el involucrado. Oh, sí. No, y el ginseng, que es un anticoagulante maravilloso. Y en la biopsia, pues aquí una bella pústula bastante rica en neutrófilos, hay áreas de esponjiosis y realmente vemos que pues no corresponde a un infundíbulo folicular de nada, o sea, es netamente en un pedazo de piel sana. ¿Sí? Otro que más quizás para los adolescentes y ahorita que andan con los anabólicos y todo el rollo no está tan raro, son reacciones acneiformes, son comunes. Algunos pacientes que puedan requerir esteroides sistémicos son candidatos a que les salga, antipsicóticos, antifímicos, pero el uso de anabólicos y todas estas cosas para hacer volumen, que está súper de moda, también pueden desencadenar esto. Y lo característico sería quizás la topografía, ya que tal vez la cara puede estar respetada, pero afecta más bien tronco y extremidades, particularmente la espalda. Y es lo que muchas veces, incluso en el ámbito de los gimnasios, le llaman el back knee, porque como que está todo bien y nada más es en la espalda. Y tiende a ser muy monomorfa, porque realmente solo vemos pústulas, o sea, no vemos quizás seborrea, no vimos comedones. Entonces eso es un dato, ¿no? Que sí nos orienta mucho. Y pues la resolución es lenta, ya que son medicamentos y hormonales de depósito que se van a estar liberando de manera muy prolongada y pues todas las secuelas van a ser lentas de resolver. Y típico ejemplo, un chavo con pura lesión inflamatoria, puras lesiones papulopustulosas. Aquí sí foliculares, aquí sí no se nos confunde con la previa. Y si es que le tomáramos una biopsia, porque pues aquí el diagnóstico está un poquito más clínico, pero pues vemos que está una glándula sebácea totalmente inflamada e infiltrada por un proceso linfocitario. Ah, sí, sí. Sí, o el típico de la vitamina B12, sí, que es el típico de los ortopedistas que les dan y ¡zas! Viene luego. Sí, el neurobión. Ah, para que amarre. Así, para que le dure más. Sí, sí, si estás triste, si estás contento, si estás contracturado, nunca está de más. Sí, sí. Otro cuadro pues sería la dermatosis ampollosa IgA lineal, es poco frecuente, de origen autoinmune, en los adultos sí tiene una clara asociación con fármacos, vancomicina sería el principal involucrado, en los niños realmente cae más bien como inmunológica idiopática su etiología, pero si se puede llegar a identificar que un fármaco es el involucrado, pues es timetopin sulfametoxazol y amoxicilina clavulanato. Las lesiones tienden a ser en tronco o en zonas de flexión, la manifestación de las ampollas tensas que conforme va curando la ampolla principal, en la periferia se van haciendo pequeñas ampollas nuevas que van coalesciendo y que le dan el aspecto de roseta, ¿no? De florecita. Y generalmente la evolución en estos pacientes es satisfactoria. Aquí sí, muchas ampollas tienden a ser tensas por el nivel donde se está presentando la separación, algunas agudas, otras ya están curando, otras con costra. Y aquí tenemos el típico aspecto de la lesión central y como muchas que van saliendo en la periferia, ¿no? Esto sería la típica imagen que nos ayuda al diagnóstico. Y en la histología, pues es un infiltrado neutrofílico en la unión dermoepidérmica y que puede llegar a formar estos microabscesos subepidérmicos y si tenemos la fortuna de hacer la inmunofluorescencia, pues ya sale aquí muy bonita nuestra banda IgA.
No he tenido esa fortuna hace como 12 años. En institutos, tal vez en el Hospital General de México, no sé si en nutrición, por ahí. Sí, es que sí, sí, pues es que es todo caro y debe ser rápido y en el momento y evaluado en el momento porque si no ya se degenera. Sí, sí, sí. Pero ahí tienes que agarrar, uno la mandas en unos casos, tienes que hacer dos para Sí, hacer estudio y control. y eso es muy caro. Sí, claro. Para ver cuál es el mejor medio. Si la mandas en agua, como dicen, solución, la ya para ver uno, entonces o le echas en miel de abeja. Porque si en la gasa húmeda y se echa en la pielecita, ¿no? Pero inmediatamente cuando lo Sí, veas para sí, poderla congelar en esa serie. La hoja es Problema la es puedes el inmediatamente, que es lo que Sí. es el problema, ¿no? Que la estás haciendo la biopsia a las 7 de la noche el domingo, ¿sí? Entonces inmediatamente Te fue ya, el lunes ¿no? a las 12. Entonces, pero la idea sí será como, o si la vas a hacer fuera de los horarios habituales, no, acuerdo directamente en el caso con con el servicio de patología. Pero ahorita mi problema es que la ¿no? Pero digamos que está el camino hecho, no me he dado su necesidad. Seguimos, ya mero acabamos, ya mero acabamos. Reacciones psoriasiformes también son bastante comunes, típicamente no se habían mencionado en niños, pero sí ya se ve más frecuente en ellos. Algo importante es que muchos llegan a tener antecedentes personales o familiares de pacientes, de familiares con psoriasis. Tienden a mejorar bastante bien cuando se identifica y se retira el fármaco. En este caso sí son diferentes a los que hemos visto, son betabloqueadores, es litio, tetraciclinas y los AINES y tiende a ser lesiones palmoplantares y un cuadro muy característico en lactantes es la psoriasis en pañal causada por propanolol que se les da a veces para el manejo de los hemangiomas y aparte de que se le tarda bajar el hemangioma en meses, pues ahora ya le salió psoriasis en el pañal. Entonces este es un cuadro palmoplantar, uno que gutata, no está muy gutata, ya están lesiones más considerables y la típica del pañal en un lactante. ¿Sí? Y el ombligo, sí. Sí. Y en la biopsia sí da mucho, perdón la expresión, da mucho el gatazo de psoriasis, pero a un dato característico, bueno, que orienta también es que, perdón, que la cantosis tiende a ser un tanto más irregular y que tiende a haber mayor exocitosis de polimorfonucleares. Si bien a veces sí nos cuesta, o sea, como que el dato que nos enseñaron es que necesitamos ver los neutrófilos para que sea como ya, así, psoriasis. Y si no lo estamos viendo, a veces dejamos la biopsia, el resultado como dermatitis psoriasiforme o que puede ser compatible. Si vemos los neutrófilos, sí es psoriasis. Y acá puede ser más fácil el hacer ese diagnóstico de, incluso de sugiere que es por farmacodermia, ya que va a haber mayor cantidad de los mismos. Y pues bueno, hay
700 patrones, se han reportado como entre 25 y 30 entidades ya bien determinadas que son causadas por fármacos o asociadas a los mismos. El eritema acral, que está muy de moda ahorita por tanto medicamento antineoplásico, estos eritemas que luego son dolorosos en las palmas, acrocianosis, el síndrome de babuino, que ya es como el nombre antiguo, perniosis, de diferentes ampollosas, fotosensibilidad, alopecias, lupus, liquenoides granulomatosas, hay un sinfín, ¿no? Pero sí las trató de limitar a las que eran ahorita en población pediátrica, porque pues ya de por sí tenía como sus propios retos el tratarlo en niños. Y en cuanto a conclusiones, pues saber que es un problema frecuente que identificar... Ay, ya me voy, gracias. Que un mismo cuadro puede estar causado por diferentes fármacos, que un mismo fármaco puede dar diferentes reacciones, que siempre va a ser un reto diagnóstico el poder determinar si sí es una manifestación cutánea lo causado por el fármaco, y que básico el tener una buena comunicación con el clínico y estar así de no, pero tú qué viste, no, pero mi paciente ya está así, se le quitó, sube, baja, o sea, todo ese tipo de cosas para estar revisando y no dejar así de ya, pues esto es lo que saqué de diagnóstico y hazle como quieras, ¿no? O sea, sino mantener la conversación para pues lograr el beneficio del paciente, que finalmente es al que nos debemos, ¿no? Y repetir historia clínica completa, estar ahí duro y dale y quitarle al Alzheimer al paciente y que recuerde todo lo que se toma y lo que no se toma para que podamos realmente ayudarlo adecuadamente.